como el marco general de las habilidades blandas y de la comunicación efectiva, veíamos que eran las microhabilidades en docencia clínica. Y hoy lo que quiero hacer es que demos un paso más y nos centremos en cuáles son las técnicas concretas con respaldo empírico desde la psicología para que ustedes puedan utilizar en el aula o en su práctica clínica o en su práctica docente. Entonces, la idea no es como ya seguir hablando de cómo comunicarnos bien, que eso fue lo que hicimos en la primera sesión, algo muy abstracto, sino ahora decir un repertorio conductual claro de qué hacer, qué evitar y que lo conecte pues con su rol docente. Les pido que en cualquier momento pues me interrumpan si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, alguna experiencia en sus clases o en su ejercicio profesional que podamos ir aplicando pues a las sesiones. Y pues decirles que ya analizando todo el tema de las habilidades blandas y la comunicación efectiva, entonces el foco va a ser que ustedes puedan tener herramientas específicas para desarrollarlo. ¿Listo? Entonces nos vamos con la primera técnica. La primera técnica que les traje hoy es el Teacher Immediacy, ¿sí? Que se concentra en reducir la distancia sin perder autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a reducir este concepto en lenguaje simple, lo que decimos es que es un término clásico en la psicología que nos refiere sobre comunicación educativa y habla de conductas del profesor o del docente que hacen que el estudiante pueda sentir cierta cercanía psicológica, ¿sí? Y cierta cercanía humana sin que el docente pierda el rol o la autoridad como docente. Este término se trabaja en muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis que muestran que cuando los docentes usan un comportamiento de término inmediato hacia la enseñanza o hacia la docencia, aumenta la motivación, el aprendizaje percibido de los estudiantes y la participación en las clases. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es generar conductas verbales y no verbales en ustedes que permitan reducir esa distancia psicológica entre el docente y el estudiante. Entonces, siempre en una relación jerárquica como lo es docente y estudiante, por lo general en el modelo o en el sistema educativo en el que nos hemos acostumbrado a desarrollar todas nuestras competencias, necesitamos algo que nos permita reducir esa distancia. Y entonces lo que queremos aquí es poder acercarnos un poco, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer o cuáles son los ejemplos prácticos? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Lo primero es, y funciona mucho, llamar a los estudiantes o a las personas por su nombre, ¿sí? Yo sé que para algunos es difícil y además cuando tenemos salones tan grandes, llamar por los nombres a tantas personas, pero intentar como hacer este esfuerzo y este ejercicio o por lo menos preguntarle a la persona que va a participar cuál es su nombre, sí, o cómo quiere que se le mencione. También utilizar un tono cálido en la voz, no imponer con el tono de nuestra voz, eso lo miramos un poquito en la primera sesión, poder tener también contacto visual con el grupo, ¿sí? Y mostrar disponibilidad, como yo me muestro disponible a lo que yo estoy enseñando, ¿sí? Lastimosamente, pues tuvimos todos los encuentros virtuales, pero digamos que poder mirarlos a los ojos y poder transmitirles la comunicación es muy importante para reducir esta distancia. No sé si les pasó cuando ustedes estaban en su proceso de aprendizaje que había profesores que no miraban a los ojos y se concentraban solamente en mirar el tablero, entregar el material y listo. Entonces eso crea y aumenta la distancia psicológica. Otra cosa que nos ayuda bastante es poder preguntarle a las personas cómo están entendiendo las cosas, cómo están entendiendo el contexto, ¿sí? Que ellos les puedan dar a ustedes ejemplos de lo que están entendiendo de las clases. Yo quiero que miremos la cercanía, no como la pérdida de autoridad, porque muchas personas tienen miedo de decir, bueno, si yo me acerco mucho al estudiante, entonces voy a perder la autoridad y el rol que debo ejercer como docente. No necesariamente. Podemos humanizar un poquito esta comunicación para generar una estrategia relacional que facilite el aprendizaje, ¿sí? Esto es como una de las primeras técnicas. Aquí están los autores. Igual
quiero decirles que toda esta información yo ya se las colgué en el Classroom y la bibliografía para que ustedes la puedan revisar y pues puedan complementar el tema. Bueno, tenemos la segunda técnica y la segunda técnica son las preguntas de alta calidad. En la primera técnica, ¿alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o vamos bien? Doc, vamos bien, pero a mí me surge, digamos, la pregunta sobre ahora todo el tema que se puede, digamos, malinterpretar como el tema de acoso, ¿cierto? Por la cercanía que tenemos estudiantes. Lo mismo también en otro programa, en otra universidad de otro país, ¿cierto? Hay profesores que son muy nuevos y son muy jóvenes. Entonces uno los ha visto que tienen mayor cercanía, pero el tema es salir a tomarse algo, o sea, no es la cafetería normal dentro de la universidad. Entonces nosotros que somos de otra generación, digamos, nosotros decimos, cuando se gradúen, claro, salgamos, vamos a rumbear, hagamos otras cosas, pero también, digamos, hay que tener cierto límite, ¿cierto? En esa cercanía que tenemos a los estudiantes para, digamos, no confundirnos y no confundirlos y luego no generar, digamos, situaciones que nos puedan tener, digamos, que se presten a la malinterpretación. Sí, sí, profe, es correcto. Muchísimas gracias por su comentario. La idea acá con el Teacher Immediacy no es generar un vínculo con el estudiante que nos vaya a representar problemas, ¿sí? Por ejemplo, eso que usted menciona de salir a tomar algo con los estudiantes, salir a rumbear con los estudiantes, pues la verdad hay que tener mucho cuidado con eso. Digamos que en este momento tenemos una política contra la violencia y contra el acoso muy fuerte, inclusive el Ministerio de Salud estuvo la semana pasada, creo, dándonos una capacitación sobre esto y es importante ahí poner límites que creo que vamos a verlo un poquito más adelante y es no confundir la cercanía psicológica que pide una comunicación efectiva con crear un vínculo con el estudiante, ¿sí? Porque ahí sí perdemos autoridad y podemos generar pues relaciones difíciles en el aula de clases. Por ejemplo, que tenga yo más empatía con otra persona, con un estudiante, entonces todo el grupo me va a responder a eso y es importante cómo saberlo diferenciar. ¿Profe Orlando? Sí, pues quería como complementar lo que, pues el comentario que hizo la profe sobre, pues que el teacher immediacy, o sea, yo pongo el límite en la misma clase, o sea, yo hago la estrategia de acercamiento, le hablo al estudiante por su nombre, hago un chiste, hago una broma, hago un comentario, pues que como que, pues que relaje el ambiente, que sienta esa cercanía, pero inmediatamente yo en la misma clase apenas ya pues digamos que la risa se está pasando de tiempo, yo mismo hago la estrategia de alejamiento, o sea, hago el acercamiento, el teacher immediacy, pero ahí mismo en la misma clase, vuelvo y retomo el control y ya vuelvo y retomo y tomo la clase seria. Entonces, creo que la estrategia se refiere a hacerlo en la misma clase, ¿no? O sea, no a salirme del contexto ya de la vida diaria, sino en la misma clase me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. Sí, profe, así es. Es muy importante que cuando estemos practicando esta técnica también dejemos claros cuáles son los límites dentro de nuestra aula de clase, ¿sí? Creo que en la primera sesión yo les decía que lo comparáramos un poco con los modelos de crianza, ¿sí? En los modelos de crianza siempre nos piden a nosotros que tengamos un acercamiento respetuoso, pero que tengamos también una determinación de los límites claros desde un inicio. Entonces es algo que podemos aplicar en clase. Por ejemplo, en la primera clase o en los primeros encuentros podemos dejar todos los límites claros de lo que nosotros queremos en el desarrollo de nuestra asignatura o de nuestras clases. Y ya teniendo claro estos límites, entonces vamos implementando el Teacher Immediacy, pero también, como dice el profe Orlando, en sabiendo en qué momentos debo poner o recordar el límite o frenar la situación para retomar un ejercicio normal dentro de la clase. O sea, esta técnica nunca va a ser implicarse emocionalmente, sobreimplicarse con el estudiante, sino más bien poder cortar canales que me alejen del estudiante y me vean solamente como una figura dura o una figura autoritaria. ¿De este tema tenemos alguna otra duda o algún otro comentario?
Bueno, entonces vamos a la siguiente técnica, que son las preguntas de alta calidad. En esta técnica no es preguntar de más o preguntar por preguntar, sino que aprendamos a preguntar mejor, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Diferenciar siempre la pregunta, una pregunta que sea muy débil versus una pregunta de calidad. Entonces, nosotros muchas veces preguntamos cosas como, ¿está claro? O como lo que yo les estoy preguntando ahorita, ¿hay alguna duda? Y el grupo pues puede decir, sí, no, voy bien, no voy bien. Pero puede que existan personas, sobre todo cuando estamos en temas bastante complejos, que no entendieron, ¿sí? O que no se entendieron de forma muy superficial. Entonces podemos empezar a cambiar esta pregunta o podemos utilizar por una pregunta que me genere un poco más de exploración, ¿sí? O hay tres tipos de estas preguntas, ¿no? Entonces están las preguntas exploratorias, ¿sí? Y dentro de estas preguntas nosotros es, ¿cómo llegaste tú a esa respuesta? Entonces quiero explorar y quiero sacar en el estudiante lo que está pensando. Entonces, estamos hablando de un tema, pregunto, no sé, no sé, ¿cuál es la región cerebral que me controla las emociones? Entonces, un estudiante me da una respuesta, entonces yo esa respuesta exploro. ¿Cómo llegaste tú a esa respuesta? ¿Por qué me estás diciendo que el sistema límbico? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo conectas tú? Entonces empiezo a explorar. Están también las preguntas metacognitivas, sí, que es donde yo, en caso de un error o una duda, le pido al estudiante que me diga cuál es el momento, cuál es el paso, pues, dentro del procedimiento que le está haciendo dudar más. Entonces, por ejemplo, ¿en qué parte del caso dudaste más? ¿En qué parte de este procedimiento sientes que te pierdes un poco más? O utilizar las preguntas de proyección, ¿sí? Que estas preguntas, por ejemplo, son empezar a hacer un análisis con los estudiantes. Entonces, si cambiara este dato en este caso clínico, si yo cambiara la edad de la paciente a 15 años con esquizofrenia, ¿qué pasaría con el diagnóstico o con la hipótesis diagnóstica? ¿Sí? Si yo cambiara la edad de esta paciente que tiene amnesias a una edad de 20 años, ¿qué pasaría con el diagnóstico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezarle también a dar al estudiante que no entendió, que tiene una duda, que pueda tener una capacidad de análisis desde otra perspectiva? Esto sirve mucho porque nosotros debemos entender que no todos los estudiantes tienen el mismo estilo de aprendizaje ni utilizan los mismos métodos de estudio. Y muchas veces un error muy común es que pensamos dar la clase para un solo estilo de aprendizaje, ¿sí? Y no integramos, por ejemplo, que pueda haber un estudiante que le guste mucho estudiar o que su estilo de aprendizaje sea auditivo, por ejemplo, no lo integramos o no integramos al sinestésico o no integramos al visual o no integramos al multimodal y entonces ahí podemos empezar a tener dificultades. Por eso estas preguntas de proyección donde hacen que el estudiante se pase como a una perspectiva diferente de la que yo he expuesto como docente, pues suelen funcionar muy bien. Aquí, ¿qué queremos evitar? Evitar preguntas que sean muy como directas a sí, no, ¿sí? ¿Entendió o no entendió? ¿Por qué no estudió? ¿Estudió o no estudió? ¿Sí? O preguntas que humillen o que expongan a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no estudió si este tema era tan fácil? Cosas como que no le permitan al estudiante entrar en un ejercicio, una evaluación cognitiva o activar el razonamiento del estudiante, sino que lo limiten, ¿sí? Aquí, digamos que lo que podemos hacer es empezarle a preguntar a los estudiantes de una forma diferente. Y ustedes pueden pedirle a los estudiantes que también hagan este ejercicio. Entonces, que transformen esas preguntas, porque los estudiantes a veces también tienen preguntas cerradas, ¿sí? O preguntas que les dan a ustedes, que las transformen en preguntas exploratorias para que ellos también hagan ese ejercicio comunicativo y ustedes puedan tener una participación en la clase. ¿En esta técnica tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Se entendió bien el concepto de las preguntas exploratorias, las preguntas de proyección, de metacognición?
o hay algo que queramos explorar ahí. Bueno, vamos entonces con la técnica número 3. Y la técnica número 3 es la escucha reflexiva, ¿sí? Más allá de oír simplemente lo que está diciendo el estudiante, vamos a devolverle con sentido y con pertinencia lo que me está diciendo. Entonces, esta técnica consiste en poder escuchar de forma atenta, lo hablamos en la primera sesión, cómo es yo disponerme a escuchar, identificar el contenido de lo que me están diciendo, tal vez la emoción que viene implicada en eso que me están comunicando, y poderle devolver al estudiante desde una formulación breve algo que a él le ayuda a sentirse que nosotros le comprendimos, que nosotros tenemos la información clara y podemos ayudarle a ordenar ese pensamiento o esa duda que tenga. Esta técnica la desarrollan mucho en las entrevistas motivacionales. Más adelante vamos a ver la entrevista motivacional y cómo ustedes la pueden utilizar en el aula de clases. Y nos ayuda muchísimo a reducir los sistemas o los mecanismos de defensa en los estudiantes, porque favorecemos conversaciones mucho más productivas. Entonces, por ejemplo, forma útiles de respuesta. Escuchamos y entonces queremos devolverle haciéndole una validación emocional al estudiante. Entonces, lo que te preocupa a ti es la forma de calificar en la asignatura, o lo que te preocupa es la carga del tema que tenemos. Entiendo que estás preocupado por este tema, entonces quiero saber en realidad qué es lo que te está preocupando más, ¿sí? Como dar el espacio a esa validación. Bueno, sí te entiendo bien lo que me estás queriendo decir, pero yo considero que el problema central fue tu inasistencia a las clases, ¿sí? O sea, entonces me trae un montón de excusas. O sea, yo te entiendo lo que te ha pasado, comprendo lo que me estás diciendo, pero yo creo que aquí hay un problema central y es tantas inasistencias a las clases, ¿sí? Y si ustedes ven ahí, por ejemplo, volvemos al mismo tema de la primera técnica, es estamos validando, estamos acercándonos, pero estamos de todos modos conservando el límite, ¿sí? Entonces, cuando hay una confusión y el estudiante entonces saca esa confusión y tiene rabia y no entiendo, entonces, bueno, parece que no me comprendes esta parte, que estás confundido, pero también siento que estás frustrado. Entonces, si tú te frustras y te estresas, vamos a cortar todos los canales atencionales en nuestro cerebro y va a ser mucho más difícil. Entonces, vamos a calmarnos y retomemos el tema, ¿sí? Como una forma más cercana y más reflexiva de escuchar y devolverle esto a los estudiantes. Muy útil en reclamos, en estudiantes que están a la defensiva, que son súper groseros, o en dudas confusas o dudas muy emocionales o cargadas de emoción, que suele pasar mucho en los estudiantes cuando se sienten muy frustrados por no entender una materia o por el contenido de las materias. En salud, muy común, ¿sí? La frustración en las asignaturas, entonces estas técnicas nos ayudan bastante a favorecer esa comunicación con los estudiantes. Bueno, si tienen, por favor, alguna duda, algún comentario, me interrumpe. ¿Listo? Vamos a la técnica número 4 y aquí vamos a hablar de la entrevista motivacional adaptada a la docencia. Quiero preguntarles a ustedes, ¿anteriormente habían escuchado lo que es la entrevista motivacional o conocen algo acerca de la entrevista motivacional? ¿Profes? No, la verdad no. Ok. ¿Alguien conoce algo? No. No, yo tampoco conozco. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un poquito qué es esto de la entrevista motivacional. La entrevista motivacional viene o es una herramienta de la psicología clínica que se está usando cada vez más en contextos educativos que trabajan la motivación y la adherencia. ¿Sí? En el caso de la psicología clínica en los pacientes, la adherencia a los tratamientos y la motivación en su proceso. En el caso de la psicología educativa o los contextos educativos, la motivación en el proceso de aprendizaje. Entonces, conectado con la docencia, sí, esto es una forma de comunicarnos que se fundamente en la motivación. Entonces, en lugar de hacer un regaño humillativo
sí, o un regaño fuera de contexto al estudiante por no estudiar o por no entregar un trabajo, podemos buscar o podemos ver la opción de explorar las razones, la ambivalencia del comportamiento y un plan que se pueda generar desde ahí. Aquí es importante decir que los límites iniciales tienen que mantenerse. Entonces, nosotros podemos utilizar las técnicas de entrevista motivacional en el primer error, segundo error, no presentó el primer trabajo. Bueno, entonces en vez de yo generar un juicio desde un inicio, puedo entonces utilizar esta técnica y decir, bueno, ¿cuáles son las razones por las que no presentaste el trabajo? Quiero escucharte, ¿qué fue lo que pasó? Quiero indagar, ¿sí? Y vamos a construir un plan y una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, antes de sugerirte algo, antes de decirte mi opinión, yo quiero entender qué es lo que está pasando. Yo como docente, como encargada de esta asignatura, quiero entender qué es lo que está pasando. Cuando las personas les cuenten, entonces, ¿qué te ayudaría a ti o qué sientes que te ayudaría más a comprometerte con este curso? ¿O qué sientes que te falta para comprometerte con este curso? ¿Sí? Y al final damos o reforzamos la autonomía del estudiante y podemos mencionar como la decisión que tomes es tuya. Si tú quieres tener una oportunidad de mejora, es una decisión tuya, pero es importante que veas las consecuencias si esta conducta se sigue repitiendo. ¿Sí? Entonces, esto puede pasar la primera vez, pero si el estudiante lleva 5 trabajos sin entregar y siempre son las mismas excusas, pues evidentemente ya tenemos que marcar un límite claro y hacer o llamar a esas consecuencias que nosotros hemos determinado desde un inicio, ¿sí? Es muy importante aquí que reforcemos al final siempre la autonomía responsable. Entonces, la entrevista motivacional es estos pasos: evocar razones, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Explorar ambivalencia, ¿sí? Yo quiero entender, quiero preguntarte cómo podríamos mejorar en esta parte. Yo te voy a sugerir unas oportunidades de mejora. Yo te puedo aconsejar tal cosa, ¿sí? Para poderle preguntar e indagar y luego reforzamos la autonomía. Esta es mi sugerencia, esto es lo que yo pienso en lo que está pasando, pero tú tienes la responsabilidad y tú tomas las decisiones en esto. Solamente te dejo claro que si esta inasistencia o esta falta en las entregas de trabajo se llega a repetir, pues las consecuencias van a ser estas, ¿sí? Entonces es como poder pararnos antes de decir qué hacer, antes de tener la tendencia a decir qué hacer y cuál es la corrección, entender la dificultad y dejar los límites claros, ¿sí? Quiero preguntarles a ustedes qué piensan que cambia en el contexto de las clases cuando el docente intenta convencer menos y explorar más. ¿Qué piensan que pasa en esos casos? Profe, ¿hay más confianza, interacción? Ajá, muy bien. Por acá escribieron en el chat que mejora la comunicación. Uh-huh. ¿Qué más puede suceder? ¿O qué riesgos ven ustedes de aplicar esta técnica, por ejemplo? ¿Qué les genera miedo o confusión con esta técnica? Se elimina la resistencia a la reactividad. Muy bien. ¿Y qué les podría dar susto de aplicar esta técnica? ¿Qué podría pasar también? Fomentan el análisis y la reflexión. Pues que el estudiante puede de alguna manera argumentar, no sé, como si se abre un diálogo, el profesor también está, digamos, expuesto a que tenga que convencer con argumentos, escuchar al estudiante, bueno, se genera un reto ahí, ¿no? Un reto como en la relación docente-estudiante, ¿sí? De los límites, profe, ¿te refieres? ¿De la autoridad del profesor? Sí, pues hay muchos estudiantes que cuestionan, hacen unos cuestionamientos, unos básicos, otros más interesantes y profundos, y el profesor tendría que tener los elementos para manejar la situación. De pronto no siempre se tienen o no todos lo tienen y eso puede generar temor. Es más fácil imponer, claro, es más fácil imponer y dar una orden,
que abrir el debate, que indagar más. Exactamente. Gracias, profe. Exactamente, es mucho más fácil dar una orden. Entonces, esto nos pide a nosotros mucho entrenamiento si vamos a utilizar esta entrevista motivacional, ¿sí? Si vamos a utilizar estas técnicas, nos piden mucho entrenamiento en la comunicación, porque evidentemente, como dice la profe Laura, pues vamos a tener que tener herramientas para poder solventar los casos que se presenten con los estudiantes. Siempre teniendo en cuenta, y les repito, esto es los límites claros de que nunca una técnica de comunicación va a irse en contra de un límite o del respeto necesario que debe existir entre una relación docente-estudiante. ¿Listo? Bueno, la técnica 5 es la validación emocional estratégica. Entonces, es poder contener sin sobreproteger, ¿sí? Aquí hay muchos estudios de feedback y seguridad psicológica que nos heredamos de la psicología clínica y lo traspasamos a la psicología educativa, y es la capacidad de contención. Hay muchos profes que tienen una forma muy sobreprotectora con los estudiantes, ¿sí? O están como sobreimplicados en esa necesidad de que todos estén muy protegidos y muy contenidos, ¿sí? Y esto también nos puede jugar malas pasadas en algunos contextos. Entonces, lo que nos invita esta técnica es que la validación emocional que nosotros que vayamos a aplicar en nuestras aulas de clases consista en el reconocimiento de las experiencias subjetivas del estudiante o lo que le pase al estudiante, si esto tiene sentido pues dentro de su contexto para poderlo entender, ¿sí? Pero nunca eliminando límites, ni criterios académicos, ni exigencias formativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un estudiante nos está diciendo que tiene un problema familiar, ¿sí? Que sus papás, por ejemplo, se están divorciando, entonces que lo ha afectado emocionalmente mucho y que por eso no ha asistido a las clases. Y nosotros podemos reconocer cuál es la experiencia subjetiva de él, podemos escucharlo. Aquí, por ejemplo, en muchos casos, tenemos que aplicar primeros auxilios psicológicos, que es lo que hablábamos en la primera sesión. Nosotros como profes, entrenarnos en primeros auxilios psicológicos, porque hay muchos casos que en las aulas de clase se presentan crisis emocionales y podemos hacer esta contención inicial, pero lo que no podemos hacer es que por esto que está pasando el estudiante vamos a excusarlo de criterios académicos o de exigencias formativas, ¿sí? O decimos, no, pues te voy a exonerar del parcial porque tus papás están divorciando, o no te voy a contar las faltas por lo que me estás contando, ¿sí? O puedo tener un poco de flexibilidad en algunas cosas, bueno, te voy a aplicar el examen tal vez 2 días después, o vamos a llegar a este acuerdo, ve donde el servicio de salud mental de la facultad, vamos a hacer, te voy a ayudar a contener esto que me estás contando, pero la exigencia académica continúa igual, ¿sí? Podemos flexibilizar en cierto punto, pero no te puedo exonerar ni puedo sobreprotegerte en esto. Entonces, en contextos de conversaciones en feedback, ¿sí? O de retroalimentación, esto es muy importante porque, pues, favorece muchísimo la seguridad psicológica del estudiante y esto hace que él aumente su disposición a participar, a aclarar errores y a oportunidades de mejora. O sea, si ustedes tienen como una correcta validación emocional, se van a dar cuenta que en la mayoría de los estudiantes abrimos una ventana a que se sientan mucho más cómodos y que empiezan a participar más y estén más motivados, ¿sí? No como si yo siento que mi profesor me entiende por lo que estoy pasando, aún así me exige, pero me entiende, pues voy a responder un poco mejor, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula práctica? Entonces, reconocer emoción, sostener criterio, ¿sí? Mantener el límite y orientar una acción. Entonces, reconozco lo que está pasando, te digo, no te puedo flexibilizar mucho, estas son las condiciones, pero lo que podemos hacer es que vayas a consultas con psicología, es que yo puedo aplazarte un poquito el examen, es que y vamos haciendo la acción, ¿sí? Pero dejándole claro como los límites al estudiante de lo que está pasando. Bueno,
Vámonos a la técnica número 6, que es el feedback con seguridad psicológica, muy ligado a la técnica anterior. Y aquí lo que vamos a hacer o lo que intentamos hacer es retroalimentar sin activar una amenaza en la persona. Entonces, muchas investigaciones nos hablan de seguridad psicológica, en feedback, ¿sí? En la capacidad de retroalimentar en la comunicación. Entonces, estas investigaciones nos han mostrado que los estudiantes aprenden mucho más cuando perciben que la retroalimentación no es una amenaza personal, sino que es una oportunidad segura de mejora, ¿sí? Que no me está amenazando con un castigo, sino que tengo una oportunidad para hacerlo mejor porque sé que tengo una consecuencia, ¿sí? O sea, en vez de, o podemos cambiar el discurso de si no haces esto, tienes un castigo, a si no hago esto, pues voy a tener una consecuencia y esto me va a generar a mí una oportunidad de mejorar. Entonces, esto puede bajar un poco los errores en los estudiantes y hace que ellos tengan muchísima más seguridad psicológica en ustedes. Seguridad psicológica, ¿a qué se refiere? Que confíen más en ustedes como docentes en esa relación en el aula. Y en el entorno de salud, pues esta educación del feedback con seguridad psicológica nos va a ayudar a lograr mucha más apertura en los estudiantes, que ellos mejoren sus conductas de aprendizaje y que podamos tener una mejor conversación. Entonces, conductas que nos pueden ayudar. Empezar con propósitos claros, una comunicación. ¿Sí? Los propósitos de mi comunicación o del mensaje que les quiero decir es esto. Preguntar primero a los estudiantes cuál es la autoevaluación que ellos tienen del proceso formativo, ¿sí? O qué es lo que está del proceso formativo o de lo que ustedes quieran comunicar, ¿sí? Señalar conductas que no les parecen a ustedes como docentes, ¿sí? Más no señalar a la persona. Esto es súper importante y es, yo señalo una conducta que está mal, ¿sí? Por ejemplo, el que no hayas realizado esta actividad que tenía un peso del 30% de la nota, ¿sí? Es una conducta irresponsable. Diferente a decir, tú eres un irresponsable porque no presentaste esta actividad, ¿sí? Es como no me dirijo a la persona, sino a la conducta que está haciendo la persona y así evito etiquetar. Y nombro lo que sí funciona. Entonces, si yo veo, ustedes son los que conocen a sus estudiantes y ustedes se dan cuenta que empiezan a conocer a unos más que a otros porque las personas empiezan a demostrar sus capacidades. Entonces puedo también nombrar lo que sí funciona y conectarlo con lo que no está funcionando para que el estudiante pueda hacer un análisis y poder cerrar siempre con un paso específico o con una sugerencia que yo como docente tengo. Entonces, lo que quiero es que esta conversación te ayude a mejorar, no a defenderte ni a luchar conmigo, sino que te ayude a mejorar porque estamos teniendo dificultades en la asignatura o en las notas o en el ejercicio pues de nuestra clase. Hasta ahí, profes, ¿vamos bien? ¿Tenemos alguna duda o algún comentario al respecto? Ok. Bueno, entonces vamos con comunicación con apoyo a la autonomía. Vamos a hablar de la firmeza con la participación, ¿sí? Y la comunicación siempre se debe apoyar de la autonomía de la persona. Esto lo que busca es mantener siempre la exigencia académica y los límites mientras aumentamos nosotros el sentido de elección, la responsabilidad de los estudiantes, pero como que logramos mantener esta comunicación. Hay muchos estudios con docentes que han sido entrenados en estas técnicas, en entrevista motivacional, en prácticas de apoyo con autonomía, y estos estudios demuestran que hay mejoras significativas en los estilos de enseñanza para que sean mucho más colaborativos y en la motivación percibida del estudiante que ha incrementado, ¿sí? Es decir, la motivación que tiene el estudiante o que percibe el estudiante ante la asignatura y en su rol en el aprendizaje aumenta cuando entrenamos y aplicamos estas técnicas. ¿Cómo se expresa entonces una comunicación con apoyo a la autonomía? Por ejemplo, explicar el porqué de una exigencia. Si nosotros vamos a exigir algo o vamos a dar un límite, es funcional y es asertivo que expliquemos el porqué, ¿sí?
Si vamos a poner que una exigencia de nuestra clase va a ser, por ejemplo, el uso de no celulares durante la clase, un ejemplo, explicamos el por qué, ¿sí? Entonces damos la explicación por qué yo considero que no. ¿Profe? Porque yo considero que no debo usar celulares durante la clase, ¿sí? ¿Cuál es la explicación que yo le doy a eso? Dar opciones dentro de los límites. Entonces, un límite puede tener opciones como, por ejemplo, un límite es que debes asistir a todas las clases, ¿sí? O no me acuerdo con cuántas faltas es que se pierde, pero pierdes con tantas faltas, ¿listo? Una opción es, si tienes algún inconveniente, puedes presentar una excusa médica. La excusa médica tiene que ser de tu EPS, nosotros la tenemos que validar. Si es una excusa médica correcta, pues podemos ser flexibles en ese límite, ¿sí? Como que podemos dar opciones también. Evitar mucho el control excesivamente coercitivo, ¿no? Entonces, como ser muy estrictos al punto de que los estudiantes le tengan pánico a la clase y no quieran ir. Entonces el profesor, yo no puedo respirar porque es el regaño. Si me pregunta y contesto mal, me regaña. Si pregunto y contesto mal, dice que es que nosotros no hemos estudiado, que somos brutos, que somos... Sí, o sea, evitar muchísimo ese control y como esa enseñanza muy dura para que haya pues una correcta comunicación. Y poder invitar al estudiante a proponer sus soluciones, y aquí es donde viene la autonomía. Cuando yo ya le explico al estudiante mis exigencias, mis límites, mi flexibilidad, lo que debe hacer en el aula o en lo que estemos haciendo, si estamos solucionando un conflicto, si tenemos una duda, siempre invitarlo a proponer soluciones, ¿sí? Que él me proponga, bueno, ¿tú qué consideras que podemos hacer en esta situación? ¿Sí? Entonces, necesitas recuperar este tema porque te fue muy mal en el parcial. Puedes hacerlo mediante el supletorio, o puedes ir a mis tutorías, ¿sí? O puedes hacer una entrega corregida, pero debemos acordarlo hoy qué es lo que vamos a hacer, y te quiero preguntar, ¿tú qué sugieres hacer para que puedas aprobar este examen nuevamente? ¿Sí? Te quiero preguntar cómo vas a organizarte para estudiar para aprobar este examen. Siempre te ayudo, pero te doy la autonomía también de generar tu sistema para poder salir pues de esta situación. Si ustedes se dan cuenta, todas estas técnicas simplemente es como intentar cambiar la forma en la que decimos las cosas, ser un poquito más asertivos hacia lo que decimos y pues evitamos reacciones defensivas. La técnica número 8 la tocábamos un poquito en la primera sesión y es el reencuadre cognitivo, ¿sí? Y yo les hablaba que el reencuadre cognitivo es una técnica cognitivo-conductual que intenta cambiar o hacer una reestructuración de un pensamiento desadaptativo en una persona. Entonces aquí lo que queremos es cambiar la lectura para que pueda cambiar la respuesta, ¿sí? Consiste, o lo que tenemos que hacer es ayudar al estudiante a reinterpretar una situación de una manera mucho más precisa, ¿sí? Que sea menos extrema o que nos pueda ayudar a nosotros a orientarlo a una solución, ¿sí? Entonces, esto sirve mucho cuando hay estudiantes que presentan crisis, por ejemplo. Ustedes pueden tener casos de muy buenos estudiantes, si ustedes ven que son estudiantes aplicados, que son estudiantes que les cumplen, que van a clases, que tienen un buen rendimiento, pero en algún tema se bloquean y entonces empieza a bajar este rendimiento, ¿sí? Empieza como a subir la carga emocional y el rendimiento académico empieza a bajar. Entonces el estudiante, si ustedes lo abordan, puede tener pensamientos como, por ejemplo, yo no sirvo para esto, yo voy a dejar la carrera porque no sirvo para esto, por nada el mundo me entra en este tema, es que no me entra por nada. Y ahí es donde yo puedo, desde la comunicación, hacer un reencuadre cognitivo. Entonces, el estudiante me está diciendo, yo no sirvo para esto. Entonces, yo le puedo decir, cambiemos eso y entonces pensemos que estás teniendo una dificultad en esta habilidad específica de la materia. No es que no sirvas para medicina, no es que no sirvas para enfermería, no es que no sirvas para fono, no es que no sirvas para fisio. Lo que pasa es que estás teniendo una dificultad específica en esta habilidad,
¿sí? Y vamos a resolverlo. Entonces, intentar llevar al estudiante a cambiar estos pensamientos que son muy que van ligados al catastrofismo o que son lo que nosotros en salud mental conocemos como distorsiones cognitivas y reorientarlos a algo que pueda ser mucho más útil en el proceso formativo. Tal vez no logremos que el estudiante lo cambie de una sola, porque esto requiere un entrenamiento, pero lo que sí logran es generar un vínculo de confianza con el estudiante. Entonces, sobre todo en casos de estudiantes que se empiezan a bloquear en temas específicos, ¿no? Entonces, son buenos estudiantes, se bloquean en un tema y empiezan a tener esta carga de pensamientos, esta frustración. Los invitamos a transformar esas frases, que son frases extremas, a una frase un poco más funcional en su proceso. Bueno, vamos con la técnica de límites adecuados y comunicación firme. Aquí lo que queremos es cómo sostener ese encuadre sin escalarlo, ¿sí? Entonces, aquí es cómo yo pongo mis límites teniendo esta comunicación, que era lo que estábamos hablando desde un principio. Entonces, poner estos límites o colocar las reglas y la exigencia, ¿sí? Es algo que debemos hacer por ética, ¿sí? Y por mantener el orden en nuestra aula de clases. Estos límites siempre van a proteger el clima del aprendizaje y les cuidan a ustedes como docentes y cuidan al estudiante y previenen que el estudiante, digamos, se pasen algunas cosas. Entonces, comunicarme efectivamente no es ser permisivo y no es dejar de poner límites, ¿sí? Un límite siempre tiene que tener una estructura y un límite que es muy eficaz, nunca va a humillar a una persona, ¿sí? Ni va a discutir con la dignidad de una persona o se va a fundamentar en la impulsividad, sino que ese límite va a describir la conducta específica que yo quiero que hagan mis estudiantes y va a tener unas consecuencias si ese límite no se cumple, ¿sí? Entonces, siempre importante tenerlos claros desde el inicio de mi relación docente-estudiante, ¿sí? ¿Cuál es la secuencia útil según la psicología? Describir la conducta o lo que yo quiero que ocurra, cuál es el límite. 2, explicar el efecto que esto tiene, positivo y negativo, si se cumple y si no se cumple. 3, señalar exactamente cuál es el límite o cuál es la condición específica y dar una alternativa, ¿sí? Entonces, cuando lo aplicamos a un problema, por ejemplo, a un conflicto, pues podemos escuchar todo lo que el estudiante está diciendo, pero entonces siempre llevo, si es un límite, por ejemplo, de respeto en la comunicación. Entonces, mira, te voy a terminar de escuchar todo lo que me estás diciendo, voy a escuchar todo lo que te genera rabia, tu desacuerdo, pero no voy a continuar escuchándote si hablamos interrumpiéndonos, si me subes la voz, si me irrespetas, ¿sí? Sí, terminemos un punto y continuamos y retomamos. Si no vamos a respetar ese límite, no puedo continuar con la comunicación, ¿sí? Aquí es muy importante, yo puedo aplicar técnicas de comunicación efectiva, pero si la otra persona está teniendo un comportamiento irrespetuoso, debo cortar inmediatamente con esa comunicación y ahí entablo el límite específico. Lo mismo pasa si es, por ejemplo, una exigencia de clase, si es algo que ustedes le solicitaron a los estudiantes desde un inicio, siempre que esté muy marcado estos límites y que no pensemos que por intentar comunicarnos asertivamente con ellos vamos a empezar a soportar pues cualquier conducta o cualquier comportamiento. Bueno, vamos a hablar de una técnica que se utiliza mucho en anestesiología y en cirugía y es una técnica de comunicación para intervenir, ¿sí? Después de una situación tensionante o de un conflicto, ¿sí? Entonces, en esta habla del de briefing cognitivo y es una intervención breve que hacemos en un momento de tensión.
¿Por qué la utilizan mucho en contextos quirúrgicos? Porque en contextos quirúrgicos tienen situaciones muy tensionantes y muy estresantes, ¿sí? Que necesitan sistemas de comunicación rápidos y efectivos, porque la comunicación ineficiente en contextos, por ejemplo, como el quirúrgico, puede generar errores muy graves tanto para los profesionales como para el paciente. Entonces se utilizan este tipo de técnicas. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tenemos un momento tenso, un momento disruptivo, un momento donde ha existido un conflicto, pues entonces necesitamos nosotros, que somos los docentes, el adulto responsable, restaurar ese contexto de aprendizaje y regular las emociones de todos, ¿sí? No les pido que ustedes no sientan rabia porque es imposible, porque es una respuesta a un estímulo, una respuesta humana, pero sí que siempre después de este momento tensionante llevemos a el campo, hagamos una dirección a poder restaurar el proceso. Y así evitamos incidentes posteriores, ¿sí? O evitamos que los problemas se queden sin solución o se queden sin hablar. Entonces, esto, como les decía, se practica mucho en cirugía o en técnicas de simulación, pero lo transferimos un poco a la docencia universitaria y vamos a hacer una línea de aplicación que se trata en describir, explorar, reorganizar y proyectar una acción. Entonces, ¿cuál es la estructura breve? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes se fijan, siempre que nosotros tenemos un inconveniente con una persona o con un grupo, se termina discutiendo por cosas que ni siquiera fueron el problema inicial, ¿sí? Porque del problema nos vamos a un montón, ¿sí? Entonces van saliendo más cosas. Entonces, volvamos. ¿Qué fue lo que desató este conflicto? ¿Cuál fue el inicio? Listo. Luego, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretaste tú? ¿Cómo lo interpreté yo? ¿Cuál fue la interpretación de esto? Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Yo aprendí tal cosa. ¿Tú qué aprendiste con este problema o con esta discusión? Que evidentemente todos aprendemos con las discusiones. ¿Y qué haremos distinto para que esto no se vuelva a repetir? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para que esto no se repita? Entonces, no sé, un ejemplo. Le entregué una mala nota a un estudiante y el estudiante reaccionó súper grosero, entonces me dijo que no estaba de acuerdo y que yo no era buena profesora y que, bueno, y se salió de control. Obviamente, pues es un momento tensionante. Yo también le dije que por favor me respetara y luego, cuando ya se ha calmado la situación, entonces yo pregunto, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con esta situación? ¿A ti qué fue lo que te molestó? Entonces, pues la persona ya más calmada les va a decir, ¿tú cómo interpretaste esa nota? Sí, mira, yo lo interpreté desde mi rol como docente, tú estás mal en esto y esto, y por eso sacaste esta nota. Ahora, yo aprendo de esta situación que tal vez debo intentar darles la retroalimentación a ustedes de las notas, ¿sí? ¿Tú qué aprendes? ¿Y qué vamos a hacer distinto? Pues de ahora en adelante yo propongo que se mantenga siempre el respeto. Si me vas a decir algo, por favor, dímelo sin gritar, ¿sí? Y dímelo con respeto, porque si no, no voy a poder continuar con esta relación o con esta comunicación. Y yo me comprometo a intentar darles la retroalimentación de las notas para que ustedes lo entiendan. ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Esto siempre va después de la situación tensa, ¿no? Cuando ya hemos bajado un poco la carga emocional. Entonces, lo usamos en discusiones, en errores en la práctica, así cuando ustedes están explicando procesos y prácticas, que suele pasar mucho en salud, cuando estamos teniendo un malentendido en el grupo, o pasa mucho en la Facultad de Salud, problemas de convivencia en los grupos, se aplica mucho, o retroalimentación que ha sido mal interpretada, ¿sí? Entonces, ya me da una oportunidad a mí para restaurar esa comunicación y continuar pues con el desarrollo de mi asignatura. Por eso, así evitamos que, por ejemplo, si tenemos un problema, quedemos con esa tensión con los estudiantes y de ahí todas las clases se vuelvan supremamente tensionantes. O si vemos que hay un problema de convivencia en nuestra aula de clases, pues también lo podemos aplicar para evitar esa tensión que en algunos casos ocurre. Bueno, esta técnica es la última técnica que les tengo, son los mensajes breves de desescalado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es frases que bajen la tensión cuando estamos en un problema o en un conflicto con alguien o con un estudiante, pues en este caso.
es cuando la interacción pues se sube un poquito del tono, cuando empezamos a tener un problema. Entonces, nosotros como docentes, como los adultos reguladores en esa aula, necesitamos poder tener a la mano frases que me regulen y que no sean frases a la defensiva, ¿sí? Entonces, hay un banco de frases útiles, aquí les dejo algunas, es, por ejemplo, voy a escucharte, cuidemos la forma en la que podemos resolver. Muchachos, los estoy escuchando, pero cuidemos la forma de hablar, ¿sí? Lo podemos resolver, bajémosle a la atención si, por ejemplo, están peleando entre ellos. Si es algo con nosotros, entonces, mira, yo entiendo tu rabia, entiendo tu malestar, pero por favor revisemos el punto concreto para que no nos faltemos al respeto. Mira, no necesito que tú estés de acuerdo conmigo en esto, o ahora mismo, pero lo único que necesito es que nos dispongamos a hablar tú y yo, ¿sí? O paremos un minuto todos, respiremos, démonos un minuto y cuando estemos un poco más tranquilos, ordenemos el problema de lo que está pasando, ¿sí? O podemos, cuando estamos muy implicados emocionalmente, decirle como, mira, quiero comprender esta situación, antes de darte una respuesta para no generar un conflicto. Sí, son frases que a mí siempre me van a llevar a mediar un poquito. ¿Qué pasa? Que aquí, como les decía yo en la primera sesión, tenemos que empezar a trabajar mucho nuestra inteligencia emocional, no solamente en nuestro rol docente, sino en nuestro desarrollo personal. Trabajar la inteligencia emocional y poder tener estas frases y poder llegar a un punto de calma o de regulación, independientemente de mi tipo de carácter o de mi personalidad, pues me va a ayudar a ser una persona que contenga y que regule situaciones de tensión, ¿sí? Y si yo identifico que soy una persona que pues se le dificulta mucho regular, entonces siempre puedo utilizarlo de, muchachos, paremos un momento, ¿sí? Y retomamos, ¿sí? O espérense, yo comprendo bien la situación antes de darles una respuesta. Eso es como una de las cosas más útiles para las personas que se les dificulta mucho mantener la calma en situaciones de tensión. Es como, mire, espérense un momento, yo proceso lo que ustedes me están diciendo y les doy una respuesta. Si nunca responder impulsivamente, porque eso pues incrementa el conflicto. Y esto lo que nos permite a nosotros es poder ser mucho más eficaces en la resolución de conflictos y evitamos respuestas impulsivas, ¿sí? Y nos genera mucha más autoridad a nosotros porque nos ponemos en un punto de regulación, no nos implicamos en la emoción del otro, sino que no nos ponemos en un punto aparte. Bueno, para implementar todas esas técnicas, pues existe un protocolo breve para situaciones difíciles y este protocolo pues lo pueden implementar, la verdad, en cualquier tipo de situación, pero en este caso pues con los estudiantes. Es pausa, explora, refleja, delimita y orienta, ¿sí? ¿Qué hacemos en la pausa? Regulamos la reacción inicial, ¿sí? Lo que les digo, espérense un momento, yo proceso y yo pienso lo que está pasando aquí, ¿sí? Exploramos. Entonces preguntamos antes de concluir, mira, yo te quiero preguntar, ¿tú me estás queriendo decir esto? O yo te quiero preguntar algo, ¿tú entendiste de mi comportamiento tal cosa? ¿Sí? Lo que queramos preguntar, antes de asumir una posición, antes de tomarnos algo personal, antes de llegar a una conclusión, preguntemos, exploramos. Luego nos vamos a reflejar. Entonces, devuelvo el contenido y la emoción con técnicas. Entonces, tú lo que me estás queriendo decir es tal cosa. Puedo utilizar feedback, puedo utilizar entrevista motivacional, puedo utilizar preguntas aclaratorias, la técnica que yo quiera, ¿sí? La puedo utilizar aquí. Y luego delimito, pongo el límite. Mira, yo ya sé, esta situación pasó por esto, pero entonces vamos a retomar los límites que tenemos en clase, o los límites que tenemos en nuestra relación, o los límites que tenemos en tal cosa. Y luego entonces orientan el paso a seguir. Entonces lo que vamos a hacer o lo que podemos hacer es solucionar esta situación de determinada manera, ¿sí? Este protocolo se diseñó para situaciones tensionantes, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que nos permite a nosotros responder con una estructura mucho más clara en esas situaciones que emocionalmente son muy intensas y que nos generan rabia y que, digamos, como que nos implican emocionalmente. Entonces,
Estos pasos se pueden implementar o se pueden apalancar de todos los enfoques y todas las técnicas de comunicación que tenemos, pues para generar la regulación emocional que necesitamos en el momento. Bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro y que podamos retomar. Profe, hasta ahora, claro, yo creo que también estas técnicas no solo las podemos utilizar con nuestros estudiantes, sino también con nuestros compañeros de trabajo, porque, digamos, hay algunas tensiones en algunas reuniones o en algunas discusiones. Entonces, estos temas son, yo creo que fundamentales para todos. Gracias. Sí, profe, con mucho gusto. Así es, la verdad, lo pueden utilizar con cualquier tipo de relación y les va a funcionar muy bien. Profe Laura. Doctora Natalia, pues mira que me parecen todas las técnicas muy interesantes, pero creo que ahí hay un gran reto, ¿no? De pronto hay personas que ya tienen de manera de pronto innata o han desarrollado el autoconocimiento, la comunicación asertiva o los años de experiencia permiten que se puedan aplicar más fácilmente, pero creo que el principal reto es el autocontrol, el dominio, porque realmente quien manda la parada y quien direcciona todas estas técnicas es el docente. Piense en el rol de pares, como lo menciona la profesora Ángela, o en el rol de docente, y también son aplicables en la vida personal. Me parece que son aplicables en todos los aspectos. Entonces creo que el gran reto es personal. Y además yo creo que también implica una práctica, ¿no? En la medida en que yo adopto una u otra, porque me parecen, digamos que útiles para el aula, yo pienso que uno en la medida que lo pone en práctica en diversas oportunidades puede ir mejorando su implementación y su aplicación. Entonces me parece que todas son muy interesantes y que todas son aplicables en diferentes contextos. Gracias. Muchas gracias, profe Laura, por el comentario y, digamos, por la participación. Así es, totalmente. Son técnicas que requieren muchísima práctica, que requieren muchísimo entrenamiento de nuestra inteligencia emocional, como les digo, y siempre los procesos de comunicación, de habilidades blandas, van a o necesitan un reto personal y una práctica diaria en nuestra vida personal y para luego nosotros poderlo reflejar en nuestra vida profesional. Sí, es muy importante que se concienticen de eso y lo que dice la profe Laura, pues es totalmente cierto. Muchas gracias, profe. Profe Caterine. Buenos días. Bueno, Nata, hay varias cosas que mencionaste allí que llevan a la reflexión, ¿no? Y uno va haciendo como en retrospectiva, analizando varias situaciones que ha vivido, no solamente en la práctica profesional, en la labor, sino también en la personal. Y yo creería que hay muchas conductas personales que son propias de la formación que uno tuvo en casa, de esos valores, de esos principios, pero también emocionales que entran a jugar allí un rol importante. Porque a mí me pasaba algo ahorita cuando tú mencionabas, a veces cuando nos volvemos un poco más permisivos o llevamos al extremo esa empatía, y entramos como a ser muy tolerantes con ciertas situaciones que de pronto puede expresar o que puede vivir el estudiante. Entonces, hay algunos aspectos que a mí me han llamado la atención en ese sentido, y es que cuando uno tiene hijos, la labor que uno cumple como docente se transforma, ¿sí? Tiene una no sé qué cosas influyen allí, pero de cierta forma uno hace como un ejercicio de proyección de sus hijos en los estudiantes también. No es ver a los estudiantes como los hijos,
pero sí, en cierta manera, uno como que piensa que sus hijos también van a pasar por esa misma etapa, por esas mismas situaciones, y que uno quisiera que tuvieran contacto con unos docentes, pues que tuvieran unas buenas prácticas, respetuosas de pronto al momento de hacer observaciones, correcciones o acompañar el proceso educativo. Entonces sí, me gusta mucho como esa técnica que explicaste allí, porque hace como una diferenciación, ¿no? Como limítate un poco como en esas situaciones, porque a veces uno tiende a entrar como en esa proyección, no solamente de hijos, sino de personas cercanas, y entra en esa permisividad. Y pues por más de que uno tenga claridad en los reglamentos, en documentos institucionales, pues de todas formas, eso lo lleva a uno como a dilemas, ¿no? Eso era. Muchas gracias, profe. Sí, justamente esa sobreprotección es muy común en los profes, o se ha visto pues en los profes que son o tienen el rol de padres, sobre todo las mamás, ¿sí? Porque pues la mujer tiene un sistema cognitivo muy ligado a la maternidad, ¿sí? Más que digamos, como el hombre vive el proceso de paternidad, entonces intentamos como hacer lo mismo con nuestros estudiantes. Claro, hay que regularlo porque esto genera conflictos, ¿sí? Y pues nos puede generar que los estudiantes también se aprovechen de esa situación, pero como lo hablábamos ahorita, el reto personal es cómo yo voy a poner esos límites aún siendo compasiva y entonces yo me tengo que analizar y yo tengo que ver qué es lo que está pasando en el momento, si yo estoy aquí desde mi rol como mamá o si estoy desde mi rol como docente y cómo yo lo puedo articular, ¿sí? Hay una frase de las crianzas respetuosas que a mí me gusta mucho y es que la permisividad es otro tipo de maltrato, porque nosotros creemos que entre más permisivos, más empáticos, y eso suele confundirse mucho, pero al final si nosotros vemos las consecuencias de la permisividad, pues son consecuencias por lo general negativas a la conducta humana, pues porque el ser humano necesita límites en su proceso de desarrollo, entonces es algo que podemos como reflexionar. Gracias, profe. El profe Orlando y luego la profe Laura que tenían levantada la mano. Bueno, buenos días nuevamente. Sí, respecto a pues la última diapositiva de protocolo breve para conversaciones difíciles, quería recomendarles un libro que trata mucho sobre cómo abordar esas situaciones, no solo en el aula de clase, sino en la vida general, que se llama Solo Escucha de Mark Goldstone. Es un autor que trabajó en una de las instituciones americanas, no me acuerdo si el FBI, la CIA o una de esas, sobre manejo de rehenes, de situaciones límites extremas donde hay manejo de rehenes y hay que hacer negociaciones pues muy difíciles, y él lo aterriza pues al lenguaje para manejarlo en la vida normal. Es un libro muy bueno, entonces ahí se lo recomiendo, ahí les dejo el título y el autor en el chat. Muchísimas gracias, profe. Súper bien. Ah, pensé que era la profe Laura. Perdón, doctora Terán. Continúe. Ay, gracias. Es que es la cuenta de mi hija, así que Ah, tengo dos nombres. tranquila. Profe, Profe, que no. gracias. Quería compartirte que me pareció muy chévere lo que nos explicaste, porque pues sí es como cambiar ese paradigma, ¿no? Nosotros en medicina sí tenemos, me decía mi esposo, en cierta forma como un régimen un poco militar, donde uno no podía en nuestros tiempos ni hablar ni explicar razones, sino que lo que dice el profe, eso es, y uno se queda callado. Entonces, ahora pues ha cambiado mucho, claro, la docencia. Y también como está ese reto de estas nuevas generaciones, que como dijo Catherine, me pasa como mamá, o sea, ellos justifican, explican, no se dejan regañar, entonces es como argumentar muy bien lo que usted dice, ¿no? Mantener el límite sin dejarse llevar pues como por ellos, ni tampoco... eh,
como caer como en el nivel de pelea que ellos a veces quieren. No soy profe aún, pero sí, pues en algunos momentos uno tiene contacto con los estudiantes de medicina y sí son muy diferentes las generaciones a lo que nosotros fuimos como estudiantes. Gracias. Gracias, doctora. Así es un reto, como decía la jefe Laura, bien grande. Además, porque las generaciones, o esta generación que en este momento está los programas de pregrado, según los estudios que se han hecho clínicos, son generaciones que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Y esto sí que es un problema en los temas relacionales, en la resolución de conflictos y en la forma en la que ellos afrontan la vida y las cosas. Entonces, algo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también para sobrellevar esto. Pero siempre es, voy a hacer mi esfuerzo personal por ser inteligente emocionalmente, por aplicar todas estas técnicas, pero en el momento que yo tenga que poner un límite lo voy a poner. Es más, nosotros en salud mental, en las consultas, tanto psicológicas como psiquiátricas o trabajo social o cualquier orientación que se haga, tenemos también unos límites y tenemos unas técnicas que es llamado a la acción, ¿sí? O técnicas de choque o inclusive llamados de atención cuando pues vemos irrespeto o diferentes dinámicas, ¿no? Siempre es muy pertinente hacerlo y que nosotros miremos según nuestra capacidad cómo lo vamos a ir regulando. Gracias, profes. Bueno, ¿alguien más? Creo que no había más manitos levantadas. Bueno, quiero presentarles esta autoevaluación de comunicación efectiva que les diseñé. Profes, esto se lo subí al Classroom también. Entonces aquí, este cuestionario, pues lo que vamos a hacer es reflexionar sobre cómo está nuestra comunicación como docentes en el contexto que tenemos. No hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas, ni pues genera una evaluación externa, sino que lo que quiero es que ustedes lo tengan como insumo pues para su ejercicio como docentes. Y está dividido por secciones de acuerdo a lo que hemos visto o lo que vimos en la primera sesión y en esta. Entonces, hay una escala, ¿sí? Y un cuestionario tipo Likert, y en esta escala lo que tenemos es la forma de calificación. Tenemos diferentes preguntas sobre calidad y organización de los mensajes, cómo nosotros organizamos, iniciamos un mensaje, escucha activa y exploración, cómo lo estamos haciendo, pensamientos, procesamiento del parafraseo, síntesis y reflejo emocional, que esto lo vimos al inicio, cómo lo estamos haciendo, intervención en retroalimentación y reencuadre en nuestra comunicación. Tenemos técnicas ya, lo que vimos hoy, cuáles son las técnicas avanzadas y si las estamos aplicando, cómo las aplicamos. Entonces lo tenemos aquí dividido por las técnicas, la validación emocional, todas las técnicas que vimos hoy. Está cada una de sus preguntas. Y una última sección que es donde les puse unas preguntas abiertas para invitarlos a la reflexión sobre la comunicación, ¿no? Que lleguemos a una autorreflexión, cuáles son los aspectos de comunicación que yo siento que tengo más fuerte en este momento, en cuáles tengo que mejorar, cuáles me generan malestar, cuáles tengo conflicto, si tengo una situación reciente, ¿cómo la hago? Estos ejercicios de escribir en realidad funcionan muy bien porque también generan que ustedes hagan procesos de introspección y que podamos elegir técnicas para diferentes tipos de situaciones. Y les dejo una técnica final de supervisión que ustedes pueden hacer en su proceso de comunicación, ¿no? Que puedan generar la situación, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, si se ha aplicado alguna técnica o no, qué podemos aplicar y la reflexión, ¿no? Entonces esto pues los invito a que periódicamente estén haciendo este proceso de autoevaluación. Si quieren, en el Classroom lo pueden responder, me lo envían y lo pueden enviar de forma anónima o con nombre como quieran y yo les doy mi retroalimentación a cada uno del proceso de comunicación y pues como las sugerencias personales que considere. Profe, sí, con esto les agradezco muchísimo por su atención, por escucharme, a la profe Ángela y al centro por haber pensado en mí para esta parte del módulo. Espero que todo lo que yo les